En el peor día de mi enfermedad, mi propio hijo y su esposa me abandonaron a mi suerte. Desperté sola en un hospital, 2 meses después, sin llamadas ni visitas. El vacío era ensordecedor, pero solo sonreí. No sabían con quién se estaban metiendo. Prepárense para una historia de traición y un regreso increíble. Denle me gusta, compartan y cuéntenos desde dónde nos escuchan. El pitido lento y rítmico de una máquina fue lo primero que registré, un pulso monótono que contrastaba con la profunda quietud de mi ser. Sentía los párpados increíblemente pesados, como si una fuerza invisible los hubiera pegado, pero el sonido persistía, un latido sordo y constante que resultaba a la vez irritante y extrañamente reconfortante. Cuando por fin logré abrirlos, un mundo blanco y nebuloso se fue transformando lentamente en la cruda realidad de una habitación de hospital. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando un brillo estéril sobre todo. El aire mismo tenía ese inconfundible olor a antiséptico, un olor frío y clínico que me picaba la nariz. Un dolor sordo me oprimía el pecho, una pesadez persistente que me recordaba un trauma olvidado. Sentía las extremidades extrañas, pesadas e inertes, y al intentar moverme, me encontré enredado en un laberinto de tubos y cables. Un goteo intravenoso serpenteaba por mi brazo, administrándome su silenciosa medicación, y un tubo delgado y transparente corría bajo mi nariz, suministrándome oxígeno. Yo mismo era una máquina, impulsada por fuerzas externas. La desorientación me invadió, una espesa niebla que nublaba mis pensamientos. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? Lo último que recuerdo es un destello cegador, un chirrido de neumáticos y luego nada. Justo cuando un atisbo de pánico comenzaba a asomar en mi conciencia, una voz alegre y familiar rompió el silencio. «Richard, estás despierto. Menos mal». Una mujer con un impecable uniforme blanco de enfermera apareció rápidamente en mi campo de visión, con el rostro radiante de genuino alivio. Su placa decía «Eleanor». Sonreía ampliamente y sus ojos se entrecerraban. «Es un milagro. Casi habíamos perdido la esperanza». Ajustó algo en mi soporte de suero con movimientos precisos y precisos. «¿Un milagro?», pregunté con voz ronca, un susurro seco y áspero. Tenía la garganta como lija. Eleanor me ofreció rápidamente un vasito de agua, acercándome la pajita a los labios. El líquido fresco fue un bálsamo. «Sí, un milagro, Richard», confirmó, suavizando su tono. «Has estado en coma durante 2 meses. 2 meses enteros». Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. 2 meses. Una temporada entera había pasado. Una parte sustancial de mi vida simplemente se había esfumado. Darme cuenta de esto me heló la sangre. Un frío terror que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando reconstruir los fragmentos, pero era como intentar atrapar humo. Eleanor debió de percibir mi angustia porque me apretó el brazo suavemente. «No pienses demasiado ahora. Descansa. Iré a buscar al doctor Evans». Unos minutos después, un hombre distinguido, de mirada amable y bigote gris, el doctor Evans, se puso a mi lado. Me hizo varias pruebas, iluminándome los ojos con una linterna y comprobando mis reflejos. «Bienvenido de nuevo, Richard», dijo con voz tranquila y profesional. «Nos diste un buen susto. Tus constantes vitales son estables. Todo apunta a una recuperación completa, increíblemente». Me explicó el alcance de mis lesiones. Una conmoción cerebral grave, varias costillas rotas y una pierna fracturada, que ahora estaba enyesada bajo las sábanas. Pero lo más preocupante fue el coma prolongado. «Nos alegra mucho verte reaccionar». «¿Mi familia?». La pregunta se me escapó antes de poder formularla correctamente. Mi voz aún sonaba ronca, pero ahora más firme. Inmediatamente pensé en Michael, mi hijo, y en su esposa, Clara. Seguro que estarían aquí. Deben de estar muy preocupados. Eleanor y el doctor Evans intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. Una mirada que lo decía todo, una comunicación silenciosa, que me produjo un nudo en el estómago. Eleanor se aclaró la garganta, y su semblante alegre se apagó ligeramente. «Tu familia...». «Hemos intentado contactar con ellos, Richard. Teníamos los datos de tu hijo, pero... Bueno,
No hemos podido localizar a nadie. Me temo que nadie ha venido a visitarte. Sus palabras fueron suaves, pero el impacto fue devastador. Fue como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones de un puñetazo. Nadie había venido. 2 meses. Estaba sola. La habitación estéril de repente se sintió inmensa y vacía. Los pitidos rítmicos de las máquinas sonaban menos reconfortantes, más como una cuenta atrás hacia una revelación desconocida y dolorosa. Mi propio hijo, Michael, mi nuera, Clara, sabían que yo estaba aquí. El hospital se habría puesto en contacto con ellos. La idea de que simplemente no se hubieran molestado en aparecer ni una sola vez en 2 meses era una traición más dolorosa que cualquier dolor físico que hubiera sufrido. Una piedra fría y dura se instaló en mi pecho. Destellos del accidente, borrosos y fragmentados, comenzaron a aflorar. Un paseo al anochecer, un volantazo repentino, los faros cegadores de un coche que venía de frente, el chirrido ensordecedor de los neumáticos, el crujido metálico estremecedor. Luego, oscuridad. Recordaba la sensación de impotencia, la pérdida instantánea de control. Pero más allá de eso, nada. Mi memoria de los últimos 2 meses era un completo vacío, una laguna que no podía llenar. El doctor Evans, aparentemente ajeno al torbellino de emociones que me invadía, continuó su evaluación. Dada su rápida recuperación y su estado estable, prevemos que estará listo para el alta en 1 o 2 días. Lo vigilaremos de cerca para asegurarnos de que pueda valerse por sí mismo. 1 día o 2, interrumpí con una nueva urgencia en la voz. Quiero irme a casa ahora, hoy mismo. El hospital, con su frialdad estéril y el peso aplastante del abandono, se volvió de repente insoportable. Necesitaba escapar, afrontar esta nueva y silenciosa realidad de frente. Eleanor me miró con el ceño fruncido, mostrando compasión. Richard, acabas de despertar de un coma de 2 meses. Necesitamos realizar algunas pruebas más, asegurarnos de que tu función cerebral se ha restablecido por completo y de que eres lo suficientemente fuerte. Soy lo suficientemente fuerte, insistí, con voz más firme, cargada de una incipiente determinación. Solo tráiganme mis cosas. Mi teléfono. Eleanor asintió, con expresión aún preocupada, pero respetó mi decisión. Desapareció un instante y regresó con una pequeña bolsa de plástico. Aquí están tus pertenencias, Richard. Las guardamos a buen recaudo. Me entregó la bolsa. Dentro encontré mi cartera, ligeramente húmeda y arrugada, las llaves de casa, pesadas y familiares en mi mano, y mi viejo reloj de pulsera. El cristal estaba muy agrietado, con una telaraña que lo cruzaba, y las manecillas estaban congeladas, detenidas en un instante arbitrario, un testimonio silencioso del momento en que mi mundo se detuvo abruptamente. Estaba muerto, igual que mi teléfono, que yacía frío e inerte a su lado, sin energía, sin señal, un corte simbólico del mundo que una vez conocí. El silencio de la ausencia de mi familia gritaba más fuerte que cualquier dolor físico. Era una herida profunda y dolorosa que supuraba con preguntas sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Michael, mi único hijo, simplemente se habría esfumado? ¿Por qué Clara, a quien siempre había tratado como a mi propia hija, me habría abandonado? Una profunda desolación me invadió, seguida rápidamente por una chispa de férrea determinación. No me dejaría vencer por este abandono. No permitiría que me quebrara. Volvería a casa. Descubriría la verdad. Y fuera cual fuese la verdad que me aguardaba, la afrontaría. El viaje en taxi a casa fue un borrón de colores apagados y sonidos indistintos, un marcado contraste con el mundo estéril y brillante que acababa de dejar. Cada bache en el camino me producía una punzada de incomodidad en las costillas, aún en recuperación, un recordatorio constante de mi fractura. Mi pierna, rígida y dolorida bajo la escayola, se sentía como una extremidad extraña. Me recosté en el asiento desgastado, con la mirada fija en el paisaje que pasaba, intentando reconectarme con el mundo fuera de las paredes del hospital. Se sentía más rápido, más ruidoso, más vibrante de lo que recordaba, o quizás era solo la intensidad de mi despertar. La anticipación se mezclaba con un creciente temor en mi interior. ¿Qué encontraría? Las respuestas evasivas del hospital sobre mi familia habían dejado un vacío enorme en mi corazón, una herida que palpitaba con la incertidumbre de su ausencia. Cuando el taxi finalmente giró hacia mi calle, un suspiro se escapó de mis labios.
apenas audible por encima del zumbido del motor. Mi casa, mi santuario, era una extraña desolada. El césped, antaño impecable, era ahora un caos de maleza hasta las rodillas y hierba descuidada, cubierta de hojas caídas que nadie se había molestado en recoger. La luz del porche, generalmente un faro acogedor, estaba incrustada de polvo y telarañas. Su bombilla se había fundido hacía tiempo. Una pila de correo sin abrir rebosaba del buzón, esparciéndose por los escalones del porche, testimonio de meses de abandono. Cada ventana, normalmente reluciente, estaba manchada de mugre, reflejando el cielo gris de la tarde como ojos vacíos. Parecía abandonada, desolada, un triste eco del hogar vibrante que había dejado atrás. «Aquí está, señor», anunció el conductor, deteniéndose junto a la acera. Su voz era neutral, pero pude percibir su juicio tácito sobre el deplorable estado del lugar. Le pagué, con las manos temblando ligeramente mientras buscaba los billetes a tientas, y salí a la acera. El frío aire otoñal me caló hasta los huesos. El trayecto desde la acera hasta la puerta de mi casa se me hizo eterno. Cada paso era un esfuerzo. Mi cuerpo aún protestaba por el trauma sufrido. El pesado golpe de mi pie enyesado contra el cemento resonó en la silenciosa calle. Con un suspiro profundo y tembloroso, empujé la puerta principal. El aire dentro era viciado y pesado, impregnado del olor a desuso y polvo. La luz del sol, filtrada por las ventanas mugrientas, proyectaba largas sombras difusas sobre los muebles familiares, ahora cubiertos por una fina capa de polvo. El silencio era absoluto, salvo por los latidos frenéticos de mi propio corazón. «¿Shadow?», llamé con la voz quebrada, el nombre de mi querido gato pelirrojo, como un ruego desesperado en el vacío. No hubo maullido de respuesta, ni suaves caricias contra mi pierna. Se me encogió el corazón. Entré en la cocina, el lugar más probable donde me estaría esperando la cena. Allí, sobre el suelo de baldosas, estaba su cuenco de cerámica, volcado y completamente vacío, cubierto de restos de comida seca y vieja. Su bebedero era un disco seco y polvoriento. Verlo fue una cruel confirmación. Shadow se había ido. Mi fiel compañero, que me había recibido en la puerta cada día durante los últimos 10 años, se había ido. Fue otra espina clavada en mi pecho, una señal cruda y dolorosa de la profundidad del abandono. Ni siquiera a mi gato lo habían cuidado. Me dejé caer en un sillón polvoriento del salón, agobiada por el peso de los 2 últimos meses. La casa, que antaño rebosaba de vida con reuniones familiares, comidas compartidas y veladas tranquilas con Shadow acurrucada en mi regazo, ahora era una tumba. Se sentía completamente ajena, una cáscara vacía de lo que había sido. Aquel no era el hogar que recordaba. Era un testimonio de abandono absoluto, una completa desaparición de mi presencia, como si jamás hubiera existido. Justo cuando la desolación amenazaba con consumirme, un jadeo agudo rompió el silencio sofocante del exterior. Levanté la cabeza de golpe. A través de la ventana sucia, la vi. Susan, mi vecina, con el rostro desencajado por el terror. Estaba paralizada en su porche, con una regadera apretada en la mano, los ojos muy abiertos, mirándome fijamente a través del cristal. Se le desencajó la mandíbula y la regadera cayó al suelo con un estrépito, salpicando de agua sus petunias. «¿Richard?», susurró con voz débil y temblorosa, como si hablara con un fantasma. Se agarró el pecho, con los nudillos blancos. Me incorporé lentamente del sillón, con el cuerpo dolorido protestando, y me dirigí a la puerta principal, empujándola para abrirla. «Susan, soy yo», dije con voz ronca, intentando tranquilizarla. «He vuelto. Acabo de salir del hospital». Pero en lugar de alivio, su terror se intensificó. Sus ojos se movían nerviosamente a mi alrededor, como si esperara que algo monstruoso se materializara detrás de mí. «¿De vuelta? Pero eso es imposible. Dijeron que estabas muerto». Dio un paso atrás con vacilación, llevándose la mano a la boca. «Dios mío, Richard, te lo juro. Vi la esquela yo misma. Michael y Clara, ellos, te declararon legalmente muerto». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico, un golpe brutal en el estómago. Se me cortó la respiración y una ola de frío me invadió, dejándome mareado. ¿Muerto? ¿Legalmente muerto? No era posible. Estaba aquí mismo, respirando,
sufriendo, vivo. ¿Muerta? Repetí, la palabra sonando hueca, extraña en mi lengua. ¿De qué estás hablando, Susan? Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y profunda compasión. El funeral, Richard, está ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante, en St. Luke's. Michael y Clara lo organizaron. Dijeron que fue un trágico accidente y tu cuerpo... Bueno, dijeron que no se pudo recuperar. Ay, Richard, todos están allí. Te están llorando. La noticia me golpeó con la fuerza de un tsunami, ahogando todos mis demás pensamientos, todos mis demás dolores. Michael y Clara me declararon muerto. Estaban celebrando mi funeral. Ahora, mi propio hijo, mi nuera, llorando a un hombre que estaba muy vivo, un hombre al que habían abandonado deliberadamente. La conmoción dio paso a una frialdad glacial, luego a una furia lenta y contenida que empezó a arder en lo más profundo de mi ser. No se trataba solo de negligencia, era una traición calculada y monstruosa. Mi mente trabajaba a toda velocidad, recomponiendo los fragmentos. El historial de Michael de pedir prestado dinero que nunca devolvía, sus constantes problemas económicos, la ambición insaciable de Clara, su búsqueda incesante de estatus social, su desdén por todo lo que no le convenía. Querían mis bienes, querían mi vida, querían eliminarme. La revelación fue como una quemadura abrasadora, que consumió los últimos vestigios de mi incredulidad. Mi propio hijo y su esposa habían orquestado mi muerte para su propio beneficio. La idea me repugnaba, pero a la vez me llenaba de una rabia primigenia y justa. Ignorando la punzada en el pecho, el dolor en la pierna, la debilidad muscular, di media vuelta y entré a la casa dando pisotones. Mi mirada se posó en mi pesada chaqueta de tweed, aún colgada en el perchero junto a la puerta, una reliquia silenciosa de una vida antes del coma. La agarré y me la puse sobre la bata del hospital. La tela áspera fue un ancla reconfortante contra la tormenta que sentía en mi interior. «Richard, ¿a dónde vas?», gritó Susan con voz temblorosa. No respondí. No podía. Solo sabía que tenía que estar allí. Tenía que enfrentarlos. Tenía que desenmascarar su monstruosa mentira. Al salir, el aire fresco del otoño no logró aplacar el fuego que ardía en mi interior. Unos sonidos lejanos y lúgubres flotaban en el viento, el lento y resonante tañido de las campanas de la iglesia. Parecían burlarse de mi supuesta muerte. Cada repique, un tañido cruel e irónico para un hombre que se negaba a permanecer muerto. El paseo por las calles de Hartford fue un torbellino de emociones crudas. Cada paso, aunque doloroso, estaba impulsado por una rabia ardiente que eclipsaba mi malestar físico. Mi mente era un remolino de recuerdos, fragmentos de una vida ahora manchada por la escalofriante revelación de la traición de mi hijo. Michael, mi niño, el niño al que crié, al que amé y por el que me sacrifiqué. Recordaba enseñarle a montar en bicicleta por primera vez, sus rodillas raspadas y su sonrisa triunfante. Recordaba su graduación, sus ojos orgullosos encontrándose con los míos. Esos momentos entrañables ahora sabían a cenizas, envenenados por la certeza de que no solo me había abandonado, sino que había intentado activamente borrarme del mapa. Luego estaba Clara, su sonrisa suave y calculadora, siempre un poco demasiado ansiosa, sus halagos siempre demasiado efusivos. Había vislumbrado su ambición, su implacable búsqueda de riqueza y estatus, pero la había atribuido al ímpetu juvenil. Ahora era evidente. Se trataba de un hambre fría y codiciosa. Mi empresa, el legado que había construido con tanto esmero y mi dinero, eso era todo lo que veían en mí. No un padre, no un esposo, sino un obstáculo, un recurso que explotar. Las fachadas de las tiendas familiares y las avenidas arboladas pasaban ante mis ojos. Un tapiz de mi pasado, ahora visto a través de una lente distorsionada de incredulidad y rabia. La tienda de la esquina donde Michael y yo solíamos comprar sándwiches después de un partido de béisbol. El parque donde jugábamos al fútbol americano. Cada recuerdo, otrora cálido y reconfortante, ahora dolía con la amarga constatación de su traición. Siempre había sido propenso a la extravagancia, siempre pidiendo un poco más, un pequeño préstamo para salir del paso, una pequeña inversión para un nuevo proyecto que nunca llegaba a materializarse. Siempre lo había consentido, creyendo en su potencial,
creyendo en nuestro vínculo. Qué ingenua fui. Mientras cojeaba junto a una parada de autobús, un hombre sentado en un banco alzó la vista de repente, con los ojos muy abiertos por la alarma. Dejó caer el periódico, boquiabierto, mirándome como si fuera un espectro resucitado de entre los muertos. Tartamudeó, señaló con un dedo tembloroso. Se puso en pie de un salto y salió corriendo, su huida frenética reforzando la pesadilla surrealista que estaba viviendo. La noticia de mi muerte se había extendido por toda la ciudad, y ahora yo era un fantasma entre los vivos, caminando hacia mi propio funeral. Finalmente, apareció ante mí la imponente edificación de piedra de la iglesia de San Lucas, su campanario recortado contra el gris cielo otoñal. Una corona de sombríos lirios blancos colgaba de las pesadas puertas de roble, y pétalos esparcidos cubrían el sendero de losas que conducía a la entrada. La escena era una cruel y grotesca parodia de lo que debería haber sido una despedida sagrada. Mi propio memorial, una celebración de mi muerte, orquestada por las mismas personas que deberían haber estado a mi lado en el hospital. La pura audacia, la crueldad, era sobrecogedora. Instintivamente, mi mano se dirigió a mi muñeca, rozando con los dedos el cristal frío y agrietado del reloj. Seguía congelado, obstinadamente detenido en las 7:42, una marca permanente del momento en que mi vida, tal como la conocía, se había detenido. Un suspiro profundo y tembloroso me sacudió el pecho, y soporté el creciente dolor en las costillas, ignorando el temblor en las piernas. Había llegado el momento decisivo. Las pesadas puertas de roble se abrieron con un crujido que pareció reflejar la agonía de mi alma. Una oleada de susurros, y la solemne música del órgano, me inundó. El aire estaba impregnado del aroma de lirios y cera de abejas. Todas las cabezas en la iglesia abarrotada se volvieron hacia el tumulto del fondo. Rostros contorsionados por el dolor y la sorpresa se enfocaron de repente. Luego, silencio. Un silencio profundo y absoluto que pareció absorber todo el aire de la sala. Mi mirada recorrió las filas de dolientes, pasando junto a vecinos, colegas y parientes lejanos. Finalmente, se detuvo en las dos figuras que se yerguen orgullosas ante el altar, Michael y Clara. Vestían de impecable negro, y sus rostros reflejaban una tristeza cuidadosamente contenida. Michael, con una serenidad impropia de un hijo afligido, estaba junto a Clara, quien se secaba delicadamente las lágrimas con un pañuelo de encaje. Un gran retrato mío, con una sonrisa benévola, descansaba sobre un caballete junto al altar, enmarcado por más lirios. Di un paso vacilante hacia adelante, luego otro, y el golpe sordo de mi pie enyesado resonó inquietantemente en el repentino silencio. Mi voz, aunque áspera y tensa, atravesó la opresiva quietud como una navaja. «Están celebrando un poco pronto, ¿no?» Las palabras flotaron en el aire, un susurro venenoso que electrificó la habitación. Los rostros de Michael y Clara, ya pálidos, se desvanecieron por completo. Sus ojos, desorbitados por la incredulidad y el terror, se encontraron con los míos. La mandíbula de Michael se desencajó, su cabello perfectamente peinado pareció erizarse. El pañuelo de Clara cayó al suelo, olvidado. Era la mirada de dos conspiradores pillados infraganti, su mentira cuidadosamente construida desmoronándose a su alrededor. «¡Padre!», tartamudeó Michael, dando un paso al frente con la voz entrecortada por un suspiro. Parecía completamente horrorizado, como si de verdad hubiera visto un fantasma. «No te atrevas a llamarme así», espeté, alzando la voz, impulsado por la pura indignación del momento. Entrecerré los ojos, traspasando su endeble fachada de sorpresa. «Estabas demasiado ocupado enterrándome como para recordar que era tu padre». Avancé cojeando por el pasillo, acercándome, con la ira hecha pedazos. 2 meses, Michael. 2 meses inconsciente, luchando por mi vida. Y ni una sola vez te dignaste a visitarme, hijo mío. Un murmullo de asombro recorrió a la congregación. Se oyeron susurros, apagados y frenéticos, cuando los asistentes comprendieron la verdad imposible. «Me declaraste muerto», continué, con la voz quebrada por la emoción. «¿Por qué? ¿Por mi empresa? ¿Por mi dinero? Ni siquiera pudiste esperar a un entierro digno, ¿verdad? Tenías que orquestar esta farsa, esta grotesca representación, para reclamar lo que no te pertenecía». Clara, recuperándose un poco,
Dio un paso al frente, intentando suavizar su expresión para mostrar preocupación. «Richard, cariño, ¿qué dices? Estábamos tan preocupados. Pensábamos...» «Ni se te ocurra», gruñí, interrumpiéndola, con la mirada fija en sus manos que de repente temblaban. Su fingida preocupación era un velo transparente que ocultaba su avaricia. «Ni se te ocurra fingir. Creías que me había ido. Creías que te habías salido con la tuya». Mi voz resonó en la iglesia. Cada palabra un golpe contundente contra su engaño. Esto no es un funeral. Esto es un robo. Un acto de pura y absoluta codicia. Hice una pausa, dejando que el peso de mi acusación se asentara, viendo cómo sus rostros se desmoronaban. «Pues bien, estoy aquí para decirles», declaré, con una voz que resonaba con una nueva y desafiante fuerza, «que aún no he muerto». Tras esa declaración, mis últimas fuerzas me abandonaron por un instante y me giré, abriéndome paso entre la multitud de rostros atónitos, con las piernas ardiendo por el esfuerzo. Necesitaba irme, respirar, asimilar esta cruda y horrible realidad. La verdad había salido a la luz. La mentira había quedado al descubierto. Pero esto era solo el principio. El aire frío y nítido del exterior de St. Luke's no logró apaciguar el infierno que ardía en mi interior. Mis piernas, aún temblando por el esfuerzo y la conmoción emocional, me alejaron de los rostros atónitos y las acusaciones susurradas. No podía mirar a nadie a la cara, todavía no. Mi mente era un torbellino de ira, incredulidad y una profunda sensación de ultraje. Necesitaba un lugar tranquilo, un santuario donde ordenar mis ideas antes de lanzarme a la batalla legal que ahora sabía inevitable. Mis pies, casi por inercia, me guiaron hasta The Old Mug, un pub que había frecuentado durante décadas, un refugio familiar de luz tenue y reconfortante ambiente. Elegí una mesa apartada al fondo, lejos de la escasa clientela vespertina, y pedí un café fuerte. El alcohol era lo último que mi cuerpo, tan agitado, necesitaba. El calor de la taza en mis manos me reconfortó un poco. Me dio estabilidad en un mundo que de repente se había puesto patas arriba. Saboreé el café, intentando calmar mi corazón acelerado, preparándome para la conversación que estaba a punto de tener con George. George Thompson, mi abogado de toda la vida y a quien consideraba un amigo de confianza, llegó puntualmente. Me vio enseguida, y su expresión pasó de la seriedad profesional a una de genuina preocupación. Era un hombre alto, con una barba bien recortada, ya canosa, y una mirada perspicaz. Se deslizó en el reservado frente al mío, y su maletín cayó suavemente a su lado. «Richard», comenzó en voz baja, «oí que estabas... Bueno, oí que habías vuelto, y que causaste sensación en St. Luke's». Hizo una pausa, observando mi aspecto demacrado. La bata del hospital aún se veía parcialmente bajo mi chaqueta de tweed. Mi pierna enyesada descansaba torpemente bajo la mesa, y mi rostro, estaba seguro, era una máscara de agotamiento y emoción a flor de piel. «Tienes un aspecto terrible», concluyó finalmente, con un dejo de genuina preocupación en su tono. Logré soltar una risita débil y amarga. «Me siento peor, George. No te imaginas lo que pasó». «Oh, creo que sí», respondió, con la mirada oscureciéndose. Colocó una carpeta gruesa y de aspecto ominoso sobre la mesa entre nosotros. Su peso parecía oprimir la madera pulida, reflejando la opresión en mi pecho. «Empecemos por esto». Abrió la carpeta y sacó el primer documento. Se me cortó la respiración. Era un certificado de defunción, con sellos y firmas oficiales. Mi nombre, Richard Thompson, estaba impreso claramente, junto con la fecha de fallecimiento, exactamente un mes antes. La causa de la muerte figuraba vagamente como complicaciones derivadas de un grave traumatismo por accidente de tráfico. Era real, era oficial, era una completa invención. «Me han declarado muerta», susurré, con las palabras sabiendo a ceniza. «De verdad lo hicieron». George asintió con gesto sombrío. Él mismo presentó la denuncia. Afirmaba que el hospital te había perdido la pista y que habías fallecido a causa de tus heridas durante una compleja intervención quirúrgica. Clara, siempre estratega, contrató a un abogado privado, uno particularmente agresivo, para agilizar el proceso. Lo tramitaron con una rapidez asombrosa, alegando el trauma y la indisponibilidad del cuerpo.
La desfachatez de sus mentiras, la crueldad calculada de todo ello, me produjo una nueva oleada de náuseas. No solo me habían abandonado, sino que habían conspirado activamente para borrar mi existencia. Y eso no es todo, continuó George con voz grave. Pasó a otra sección de la carpeta, revelando más documentos, cada uno una nueva puñalada a mi alma ya herida. Tu empresa, Thomson Enterprises, está a la venta, Richard. La pusieron en venta al día siguiente de que se tramitara el certificado de defunción. Hay varios compradores serios en fila, listos para cerrar el trato la semana que viene. Mi empresa, 30 años. 30 años de esfuerzo, sudor y dedicación incansable. El legado que construí desde cero. El sueño que esperaba legar a Michael, ahora vendido como mercancía barata por las mismas personas a quienes confié mi futuro. La visión de Michael ganándose su lugar, tomando las riendas, haciendo crecer el negocio hasta convertirlo en algo aún mayor. Todo se hizo añicos. No quería ganárselo, solo quería tomarlo. Dijeron que el hospital me había perdido. Repetí, con la voz apenas un susurro, sin poder creer semejante descaro. ¿Y que morí en la cirugía? Sí, confirmó George. Una historia conveniente, dado tu coma y la natural inclinación del hospital a proteger la privacidad del paciente. Explotaron cada resquicio legal, cada posibilidad. A continuación, presentó otro documento, con una jerga legal opaca y densa, pero cuyo significado era terriblemente claro. También, y esto es quizás lo más grave, lograron alterar tu testamento. Presentaron un testamento nuevo, fechado apenas unas semanas antes de tu accidente, en el que dejabas todo, absolutamente todo, a Michael. Rabia. Una rabia pura e incandescente me consumía. Era una llama abrasadora que lamía cada rincón de mi ser. La vista se me nubló. Apreté los puños con fuerza, y la frágil taza de café amenazaba con romperse bajo la presión. Esto no era solo una traición. Era un robo descarado y premeditado de toda mi vida, mi identidad, mi legado. El sueño que había cultivado para Michael, aquel en el que demostraría su valía, aprendería el negocio desde cero, y finalmente heredaría Thomson Enterprises, quedó completamente destrozado. Ni siquiera tuvo la cortesía de esperarme a que muriera de verdad. «Van a pagar por esto», gruñí con voz ronca y áspera por la furia. «Me aseguraré de que paguen por cada mentira, por cada centavo robado». George extendió la mano sobre la mesa y me puso una mano tranquilizadora en el brazo. «Y lo harás, Richard, pero tienes que ser inteligente. Nada de alardear, nada de actuar impulsivamente. Ya han mostrado sus cartas. Están desesperados, y la gente desesperada hace cosas desesperadas». Me miró fijamente a los ojos, con una mirada seria y firme. «Lo primero es lo primero. Necesitamos solicitar una orden judicial de inmediato para congelar la venta de la empresa. Eso nos dará algo de tiempo. Después, iniciaremos los trámites legales para invalidar ese certificado de defunción falsificado y el testamento fraudulento». Se inclinó hacia él, bajando la voz casi a un susurro. «Richard, esto ya no se trata solo de dinero. Se trata de tu vida, de tu identidad. Intentaron borrarte del mapa, y fracasaron, pero no se detendrán. Han ido demasiado lejos. Ten cuidado. Michael y Clara son unos animales acorralados. Harán lo que sea para proteger sus ganancias mal habidas». La advertencia flotaba en el aire, helándome la sangre. Desesperada. Sí, lo había visto en los ojos irresponsables de Michael, en la fría ambición de Clara. No se detendrían ante nada. Pero yo tampoco. Mi vida era un campo de batalla, y estaba lista para luchar. Si crees que esta historia no puede ser más increíble, te llevarás una sorpresa. La traición es mucho más profunda de lo que imaginas, y la lucha por la justicia apenas comienza. Sigue viendo para descubrir cómo se desarrolla esta increíble saga. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para no perderte ni un solo instante de esta aventura alucinante. El silencio de mi casa, otrora un consuelo, ahora me resultaba opresivo. La gruesa carpeta que George me había dado yacía abierta sobre la polvorienta mesa de centro. Su contenido era un escalofriante testimonio de la calculada traición de Michael y Clara. El certificado de defunción falsificado, el testamento alterado, los documentos que detallaban la inminente venta de Thomson Enterprises. Cada papel
Era una herida abierta que profundizaba la confianza que una vez deposité en mí. El aire mismo se sentía cargado con los fantasmas de recuerdos pasados. Las risas que resonaban en la sala, el tintineo de las copas durante las cenas familiares, las tranquilas noches que pasaba estudiando planos en mi despacho. Ahora, esos recuerdos se sentían contaminados, distorsionados por la traición que se había desarrollado en mi ausencia. Esta casa, otrora mi santuario, era una extraña. Caminaba de un lado a otro en la sala, con la pierna enyesada torpemente estorbando y el dolor sordo en las costillas como compañero constante. El silencio era enloquecedor, dejando demasiado espacio para el torbellino agonizante de mis pensamientos. Necesitaba ruido, distracción, cualquier cosa que me alejara de la asfixiante realidad de lo que mi hijo y mi nuera habían hecho. Mis instintos, afinados por décadas de negocios y luchas personales, me decían que debía elaborar una estrategia, buscar aliados. Sin pensarlo dos veces, volví a The Old Mac. El calor familiar y el murmullo de las conversaciones eran un alivio bienvenido al silencio opresivo de mi casa. Me acomodé en el mismo reservado, pedí otro café y mi mirada recorrió el local con inquietud. Fue entonces cuando la vi. Se sentó en una mesita cerca de la ventana, con una libreta abierta junto a una bebida a medio terminar. Sus ojos, penetrantes y observadores, escudriñaban la habitación con una mirada casi depredadora. Tenía un aire pragmático, matizado por una belleza impactante e inteligente. Al cruzar nuestras miradas, un destello de reconocimiento, seguido de un intenso interés, cruzó su rostro. Era Laura Miller, reportera del Hartford Chronicle, un nombre que conocía por sus artículos de investigación local. Laura se levantó con gracia y se dirigió a mi puesto con movimientos seguros y directos. ¿El señor Thompson?, preguntó con voz clara y profesional, aunque con un dejo de entusiasmo. Richard Thompson, ¿verdad? El del Hospital St. Luke's esta tarde. Asentí lentamente, con una creciente inquietud. Yo era un hombre de negocios, no una figura pública, y la idea de que mi tragedia personal se convirtiera en noticia de primera plana me incomodaba. Laura Miller, del Hartford Chronicle, dijo, extendiendo la mano. La apretó con firmeza. Estaba en St. Luke's. Causaste un gran revuelo. En toda mi carrera no había visto una historia así. Es increíble. Increíble, sí, repetí con voz tensa. Pero, por desgracia, muy real. Se sentó frente a mí, sin apartar la mirada de la mía. Una invitación silenciosa a contar mi historia. A pesar de mi vacilación inicial, la necesidad de confiar, de compartir el peso aplastante de su traición, era abrumadora. Mi hijo, Michael, y su esposa, Clara, comencé en voz baja, me declararon muerta, falsificaron un certificado de defunción, alteraron mi testamento, están intentando vender mi empresa. Las palabras brotaron atropelladamente, crudas y dolorosas. Les conté toda la sórdida historia, desde mis 2 meses de coma y su abandono total, hasta el descubrimiento de mi casa descuidada y la desaparición de Shadow, y finalmente, la horrible revelación en mi propio funeral. Laura escuchaba con atención, su expresión oscilando entre el interés profesional, la genuina sorpresa y una férrea determinación. Tomaba notas ocasionalmente, pero sobre todo, absorbía cada palabra, con la mente trabajando a un ritmo vertiginoso. Cuando terminé, el silencio se extendió entre nosotros, interrumpido solo por el murmullo del pub. «Señor Thompson», dijo finalmente en voz baja, «esto es más allá de lo imaginable, pero lo explica todo». Hizo una pausa y bebió un sorbo de su bebida. «Últimamente he estado investigando algunos negocios inmobiliarios dudosos y maniobras empresariales en la ciudad. Nada concreto, solo rumores, anomalías. Y curiosamente, los nombres de Michael y Clara han aparecido varias veces. Pequeñas conexiones, nada que pudiera investigar directamente, pero suficientes para levantar sospechas. Supuse que eran simplemente trepas sociales ambiciosos, quizá involucrados en algunos asuntos éticamente ambiguos». Su mirada se endureció. «Pero esto lo cambia todo». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz y adoptando un tono más conspirador. «Richard, no solo quiero una historia, quiero justicia. Lo que han hecho es reprobable, no solo para ti, sino para todos los que creyeron en ellos.
para todos los que confiaron en ellos. Si me lo permites, puedo ayudarte a desenmascararlos, no solo en los tribunales, sino también ante la opinión pública. Podemos hacer que todo esto se derrumbe sobre ellos. Consideré su oferta, sopesando los riesgos. Hacerlo público significaría perder la poca privacidad que me quedaba. Significaría exponer mi dolor más profundo al escrutinio mundial. Pero también significaba contar con una fuerza poderosa e innegable a mi favor. La exposición pública, un foco de atención que Michael y Clara sin duda despreciarían. George se encargaría de los aspectos legales, pero Laura podría movilizar a la opinión pública, un arma invaluable contra sus mentiras y engaños. Ella vio la vacilación en mis ojos. Piénsalo, Richard. Han construido un castillo de mentiras. Podemos desmantelarlo, ladrillo a ladrillo. Y a diferencia de un juicio que puede prolongarse durante años, la presión pública puede ser rápida y decisiva. La miré. Vi el fuego en sus ojos, la convicción en su voz. Era perspicaz, ingeniosa y, sin duda, la guiaba un fuerte sentido de la justicia, no solo la búsqueda de una primicia. No era solo una reportera. Podía ser una aliada crucial en esta batalla por mi vida. «Le doy mi tarjeta», dijo Laura, buscando en su bolso. Colocó una tarjeta pequeña y elegante sobre la mesa. Su nombre y el logotipo del Hartford Chronicle brillaban sutilmente. «No espere demasiado, señor Thompson. Cuanto más tiempo crean que se han salido con la suya, más se afianzarán en su posición, y más peligrosos se volverán». Se levantó, esbozando una leve sonrisa. «Esto va a ser una gran historia». Mientras se alejaba, el peso de sus palabras me resonó. Peligroso. George me había advertido de lo mismo. Michael y Clara estaban desesperados, y la gente desesperada no se detiene ante nada. Pero con Laura, no estaría sola en esta lucha. Mi decisión estaba tomada. Saqué mi teléfono, que aún se sentía extraño en mi mano, y marqué el número de George. Necesitaba saber de esta nueva e improbable alianza. A la mañana siguiente, un renovado sentido de propósito me impulsó a pesar del dolor que aún me atenazaba el cuerpo. La luz gris que se filtraba por la ventana del despacho de George parecía menos sombría que el día anterior. La carpeta que contenía la cruda verdad de mi traición reposaba pesadamente sobre el escritorio de caoba pulida entre nosotros, un símbolo inequívoco de la batalla que se avecinaba. Había pasado la noche repasando los documentos, asimilando la realidad, dejando que la ira agudizara mi determinación. «Estoy listo para luchar, George», afirmé con voz firme, sin el temblor que la había aquejado el día anterior. Hasta el último momento. George asintió con una expresión de sombría satisfacción. «Bien, porque tenemos un caso sólido, Richard. Tu dramática aparición en tu propio funeral no solo fue conmovedora, sino que es una mina de oro legal. Demuestra inequívocamente que estás vivo, invalidando el certificado de defunción. Y el testamento fraudulento, junto con el intento de venta de tu empresa, son claros actos de fraude y conspiración». Deslizó un documento sobre la mesa. «Esta es la orden judicial para congelar la venta de Thompson Enterprises. La presentaremos esta mañana a primera hora. Dada la naturaleza pública de su resurgimiento, anticipo que el juez la concederá rápidamente. Detendrá todo lo que Michael y Clara han puesto en marcha». Me tembló un poco la mano al tomar la pluma. Se sentía pesada, como un arma de guerra. Esto era más que firmar un papel. Era un acto de rebeldía, una reivindicación de mi identidad, mi legado, mi propia existencia. Con pulso firme, garabateé mi firma sobre la línea punteada, cada trazo imbuido de un renovado sentido de propósito. Fue como volver a respirar tras meses de contener la respiración. «No se rendirán fácilmente, Richard», advirtió George con voz seria, sacándome de mi momento de triunfo. «Lo han apostado todo a tu muerte. Cuando llegue esta orden judicial, estarán desesperados. Prepárate para una batalla campal». Como si estuviera previsto, mi teléfono, que por fin había logrado cargar, vibró violentamente sobre el escritorio. En la pantalla apareció Michael. Se me hizo un nudo en el estómago, pero contesté, sintiendo una fría calma que me invadía. «Padre, ¿qué demonios crees que estás haciendo?». La voz de Michael estalló desde el teléfono, cargada de pánico y rabia, un marcado contraste con el dolor cuidadosamente contenido que había mostrado en la iglesia. «Lo estás arruinando todo. ¿Te das cuenta del desastre que has provocado? El acuerdo de la empresa.
Se está yendo al traste. Una sonrisa sombría se dibujó en mis labios. ¿Arruinarlo todo, Michael? ¿Te refieres a mi vida? ¿Mi empresa? ¿Mi legado? Mi voz se mantuvo firme, casi inquietantemente tranquila, un marcado contraste con su histeria. Me enterraste, hijo. Provocaste mi muerte. Intentaste robarme todo lo que construí. Estas son tus decisiones, Michael. Vive con ellas. Su respiración era entrecortada, interrumpida por protestas ahogadas. Pero creíamos que estabas muerto. Los médicos dijeron que estaba en coma. Lo interrumpí, con voz endurecida. También dijeron que estaba vivo. Simplemente no te importó comprobarlo, ¿verdad? Estabas demasiado ocupado contando tus ganancias mal habidas. La satisfacción que sentí no nacía de la malicia, sino de una justicia profunda e instintiva. Por fin sentía el miedo, la desesperación, a la que yo había sido sometido. Solo queríamos proteger tus bienes, padre, para honrar tu memoria, balbuceó, mientras las mentiras seguían fluyendo libremente. ¿Honrar mi memoria? Me burlé. La has profanado. No hay nada más que decir, Michael. Esta conversación se acabó. Y dicho esto, colgué, interrumpiéndolo a mitad de la frase. El teléfono me pesaba en la mano. Un instante después, vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Clara. Ni siquiera me molesté en abrirlo. Sus palabras manipuladoras, sus excusas cuidadosamente elaboradas, ya no tenían poder sobre mí. Mi atención estaba puesta en otra parte, en el camino que tenía por delante, en reconstruir lo que habían intentado destruir. «¡Vaya espectáculo!», exclamé, dejando el teléfono de nuevo sobre el escritorio. George simplemente arqueó una ceja. «Esto es solo el principio. Probablemente intentarán desacreditarte, alegando que estás mentalmente inestable por el coma. Cualquier cosa para salvar su posición». «Que lo intenten», dije, recuperando un atisbo de mi antigua fortaleza. Yo no fui quien miró a un fantasma a la cara en su propio funeral. Mi mente se centró en Laura. George se encargaría de las batallas legales, las medidas cautelares, las fechas de los juicios. Pero Laura ejercería el poder de la opinión pública, exponiendo su corrupción sin piedad. Esa era un arma que Michael y Clara, con su desesperada necesidad de mantener las apariencias, temerían más que ninguna otra. Necesitaba reunirme con ella de nuevo, proporcionarle cada detalle, cada prueba, cada pizca de verdad. Cuanto más profundizara, más difícil les resultaría salir del atolladero en el que se habían metido. «Necesito volver a contactar con Laura Miller», le informé a George. «La periodista. Se ofreció a ayudar a desenmascararlos. Creo que puede ser una pieza clave». George lo meditó un momento y asintió. «Una jugada interesante, Richard. Arriesgada, tal vez, pero sin duda podría acelerar las cosas. Ten cuidado con lo que dices, y déjame revisar todo lo que publique antes de que salga a imprenta». «De acuerdo», dije, levantándome de mi asiento con renovada energía a pesar del dolor persistente. Al salir del despacho de George y adentrarme en el bullicio de la ciudad, sentí un renovado sentido de propósito. El shock y la devastación iniciales comenzaban a transformarse en una férrea determinación. Habían intentado enterrarme, pero lo único que habían logrado era desenterrar a una guerrera. Y esta guerrera apenas comenzaba. Al día siguiente de presentar la demanda, comenzó el espectáculo que George había predicho. Clara, siempre una maestra de la manipulación, lanzó su ofensiva en redes sociales. Una publicación cuidadosamente elaborada apareció en sus perfiles, con una foto suya visiblemente angustiada. El texto decía: «Mi pobre suegro, Richard, está muy enfermo, y tras un accidente traumático y un coma prolongado, lamentablemente sufre episodios de profunda confusión y delirio. Estamos desconsolados, pero comprometidos a garantizar que reciba la mejor atención durante este difícil momento». La sección de comentarios, por supuesto, se llenó de mensajes compasivos que me pintaban como un anciano frágil y senil, cuya mente se había quebrado, justificando convenientemente sus acciones. Fue un ataque cruel y calculado, diseñado para desacreditarme antes incluso de que pudiera empezar a defenderme. Le mostré la publicación a Laura cuando nos reunimos en un café tranquilo al día siguiente por la tarde. Ella simplemente se burló, acomodándose las gafas de lectura. «Pánico puro y duro, Richard. Es una señal de que nuestra orden judicial les ha afectado mucho. Están dando tumbos, intentando controlar la narrativa.
En realidad, esto nos facilita el trabajo, delata sus intenciones. Luego dio otra noticia. Michael se ha movido rápido. Ha contratado a un abogado de alto perfil y agresivo, un verdadero bulldog llamado señor Sterling. Están impugnando la orden judicial, alegando que usted es mentalmente incompetente para administrar sus asuntos, citando esta misma publicación en redes sociales como prueba de su comportamiento errático después del coma. Apreté la mandíbula. ¿Así que van a intentar demostrar que estoy loco? Lo intentarán, confirmó Laura con la mirada penetrante. Pero es un argumento débil, Richard. El certificado de defunción falsificado, el testamento fraudulento, el claro intento de vender tu empresa mientras aún estabas vivo, son hechos. Y tú, sentado aquí, lúcido y consciente, eres la prueba más contundente contra sus afirmaciones. El señor Sterling podrá ser muy insistente, pero está equivocado. George ya está preparando sus contraargumentos. Entonces, ¿cómo contraatacamos?, pregunté, inclinándome hacia adelante, con la insultada publicación de Clara, alimentando mi determinación. Los labios de Laura se curvaron en una sonrisa depredadora. Les atacamos donde más les duele, su integridad, e involucramos a la gente a la que han intentado marginar. Tus empleados, Richard, el alma de Thomson Enterprises. Michael y Clara pensaron que podían vender tu empresa sin problemas. ¿Pero qué hay de la gente que la construyó contigo? ¿De los que creyeron en Thomson Enterprises? Ella sugirió: averigüemos qué ha estado haciendo Michael a tus espaldas, específicamente en lo que respecta a la venta. Coacción, presión, tratos turbios. La gente habla, especialmente cuando se siente agraviada o explotada. Fue una idea brillante. Mi empresa no se limitaba a edificios y activos, se componía de personas, individuos leales y trabajadores a quienes había valorado y respetado durante décadas. Inmediatamente pensé en David Chen, un capataz que llevaba en Thomson Enterprises casi tanto tiempo como yo. David era un hombre de integridad inquebrantable, profundamente leal a la empresa y a sus principios fundacionales. Saqué mi teléfono. Conozco a la persona indicada, le dije a Laura, y marqué el número de David. David contestó, con voz primero cautelosa, pero luego llena de genuino alivio y alegría al oír mi voz. «Señor Thomson, ¿de verdad es usted? Oímos que había vuelto. Esto ha sido un caos». «Soy yo, David», le aseguré con voz suave. «Necesito hablar contigo. Y ella es Laura Miller, reportera. Necesitamos tu ayuda». Nos reunimos con David en una cafetería discreta, lejos de la oficina. Se veía cansado, con ojeras marcadas por el estrés. Confirmó nuestras sospechas, relatando cómo Michael, con Clara siempre vigilándolo, había presionado a los empleados para que firmaran acuerdos de confidencialidad sobre la inminente venta. Habló de reuniones intimidatorias donde Michael exigía que los empleados aceptaran indemnizaciones por despido sin apenas explicaciones, y de cómo había intentado obligar al propio David a aprobar la venta, alegando que era por el futuro éxito de la empresa, a pesar de saber que iba en contra de mi visión a largo plazo. Incluso intentó que firmara informes de inventario claramente manipulados, señor Thomson, recordó David con indignación. Dijo que así facilitaría las cosas a los compradores. Por supuesto, me negué. Thomson Enterprises se basaba en la honestidad, no en tratos turbios. La lealtad inquebrantable de David, su firme negativa a comprometer su integridad, fue una poderosa reivindicación. Confirmó mi fe en mis empleados y consolidó mi determinación de luchar por ellos, tanto como por mí mismo. Fue la prueba de que la corrupción de Michael y Clara iba más allá de un simple intento de robar mi fortuna personal. Estaban dispuestos a desmantelar la esencia misma de la empresa para su propio beneficio. Mientras David hablaba, Laura tomaba notas frenéticamente, con una expresión que mezclaba ira y entusiasmo. «Esto es oro puro, Richard. Los testimonios de los empleados aportarán un elemento humano increíble a la historia. Demuestra que no solo te atacan a ti, sino también el sustento de muchos otros». Más tarde esa noche, mientras revisábamos más documentos en la pequeña y desordenada oficina de Laura, ella descubrió otra prueba crucial. Se trataba de una carta bastante agresiva del nuevo abogado de Michael, el señor Sterling, dirigida al Consejo de Administración de la empresa, fechada pocos días después de mi supuesta muerte. La carta presionaba vehementemente para que se aprobara rápidamente la venta de la empresa,
desestimando cualquier preocupación sobre mis deseos previos y afirmando que el señor Richard Thompson ya no tiene capacidad para influir en el rumbo de la empresa. «Mira esto, Richard», dijo Laura señalando y golpeando el papel con el dedo. «Sterling, en su afán por acelerar la venta, admite sin querer que tú tenía deseos anteriores y que usted eran influyendo en la empresa. Esta carta, junto con el testimonio de David sobre los intentos de Michael de manipular al Consejo, demuestra claramente su deliberada elusión de su liderazgo establecido y del deber fiduciario del Consejo. Es una admisión involuntaria de culpabilidad, un claro patrón de intentos de tomar el control sin su consentimiento, incluso antes de que lo declararan muerto. Una creciente sensación de certeza, casi de calma, me invadió. Con la aguda mente investigadora de Laura y la destreza legal de George, la situación estaba cambiando lenta, pero inexorablemente. Esto ya no era solo una venganza personal, era una lucha justa contra la avaricia y la corrupción. La colaboración de Laura estaba demostrando ser invaluable, un faro en la oscuridad de mi pesadilla personal. Trabajamos hasta altas horas de la noche, redactando el artículo que se convertiría en una revelación impactante. Integramos el poderoso testimonio de David, los detalles condenatorios del certificado de defunción falsificado y el testamento alterado, y ahora, las tácticas de presión de los abogados. Cada palabra, cada prueba, se sentía como un ladrillo en el muro que estábamos construyendo alrededor de Michael y Clara, atrapándolos en su propia red de mentiras. La batalla apenas comenzaba, pero ya no me sentía un guerrero solitario. Tenía aliados y, juntos, nos aseguraríamos de que se hiciera justicia. El sol de la mañana, aún débil y dubitativo, se filtraba por las ventanas sucias de mi sala, proyectando largas sombras sobre los muebles polvorientos. A pesar de los dolores físicos persistentes, una extraña anticipación flotaba en el aire. Apenas había dormido, con la mente llena de la culminación de nuestros esfuerzos. Al salir al porche, el mundo se sentía distinto. Era como si por fin hubiera liberado un suspiro contenido durante mucho tiempo. Allí estaba, cuidadosamente doblado en la puerta de mi casa, el Hartford Chronicle. El corazón me latía con fuerza mientras me agachaba, con los dedos temblando ligeramente. Desdoblé el periódico y el titular me gritó, audaz e innegable: empresario local traicionado, hijo y nuera expuestos en un escándalo de fraude. Devoré el artículo de Laura. Cada palabra era un golpe contundente contra el engaño de Michael y Clara. No se había limitado a informar. Había pintado un retrato vívido y condenatorio de su avaricia y traición. El certificado de defunción falsificado se detallaba, con su fecha, la firma de Michael y la narrativa fraudulenta expuesta a la vista de todos. El poderoso testimonio de David Chen ocupaba un lugar destacado, relatando las tácticas de coerción de Michael y la escalofriante indiferencia de Clara. El artículo dejaba al descubierto sus intentos de manipular a la junta directiva, presionar a empleados leales y vender sin escrúpulos el trabajo de toda mi vida para beneficio personal. Mencionaba el testamento alterado, los procedimientos legales acelerados y su audaz funeral. Las palabras de Laura eran incisivas, precisas y rebosantes de una innegable indignación moral. No había buscado el sensacionalismo, simplemente había presentado la verdad inquebrantable, respaldada por hechos y testimonios irrefutables. No era solo una historia, era un muro de verdad sólido e impenetrable, erigido contra su endeble estructura de mentiras. Al leerla, sentí una profunda y purificadora sensación de reivindicación. El secreto había sido revelado. Su fachada cuidadosamente construida se había derrumbado. Me vestí, un proceso lento y deliberado dado el yeso que llevaba, y decidí dar un paseo por Hartford. Necesitaba ver, sentir, el impacto del trabajo de Laura. La ciudad se sentía distinta, sutilmente alterada por el peso de la noticia. La gente en la calle sostenía ejemplares del Chronicle, con la cabeza gacha, murmurando entre sí en voz baja. Al pasar, oí fragmentos de conversación. ¿Lo puedes creer? Su propio hijo. Y, pobre Richard, después de todo lo que hizo por ese chico. Algunos me reconocieron, y sus rostros pasaron de la curiosidad casual a la compasión abierta y un silencioso y respetuoso reconocimiento. No me miraron con terror como en la iglesia. En cambio,
Sus miradas estaban llenas de lástima y admiración por mi improbable regreso. Al pasar por la floristería de la señora Henderson, ella salió de detrás de un vibrante arreglo de crisantemos, con las manos aún aferradas a unas tijeras de podar. Sus ojos, generalmente brillantes de buen humor, estaban serios. «Richard, acabo de leer el periódico. Dios mío, lo que te hicieron esos dos». Se acercó apresuradamente a mí, con el rostro reflejando una mezcla de sorpresa y feroz instinto protector. «Pero les diste una lección, ¿verdad? Volviendo así, eres un tipo duro, Richard Thompson, un verdadero luchador». Sus palabras, sencillas y sinceras, fueron un bálsamo para mi alma, una muestra del apoyo de la comunidad. Más tarde, me encontré con Laura en el parque, el mismo lugar donde Michael y yo solíamos jugar al fútbol, ahora un escenario conmovedor para este nuevo capítulo. Las hojas de otoño crujían bajo mis pies mientras me acercaba a ella, y una sensación de silencioso triunfo me invadió. Ella ya estaba allí, con su ejemplar del Chronicle en la mano y un brillo triunfal en los ojos. «Es todo un fenómeno, Richard», anunció con la voz cargada de una emoción apenas contenida. «La historia se está haciendo viral. En Internet, en las redes sociales, todo el mundo habla de ella. Mi editor acaba de recibir una llamada de un periódico de Boston. Quieren publicarla. Esto ya no es solo noticia local, es noticia nacional». Una oleada de satisfacción, fría y potente, me recorrió. «Bien», dije simplemente. Laura me sostuvo la mirada con expresión firme. «Michael y Clara están acabados, Richard. Social, financiera y legalmente. Su reputación está hecha trizas. Ningún comprador legítimo se atreverá a tocar Thompson Enterprises ahora, no con este escándalo. ¿Y sus alegaciones legales sobre tu incompetencia? Son ridículas. George las destrozará en los tribunales». A pesar de la aplastante victoria, una pizca de cautela permanecía en mi mente. «No se rendirán tan fácilmente, Laura», advertí, recordando la advertencia de George. «Han ido demasiado lejos como para simplemente desaparecer. Intentarán algo más». Laura negó con la cabeza, esbozando una sonrisa confiada. «Se les acabaron las opciones, Richard. La opinión pública ya ha dictado sentencia, y con la orden judicial en vigor, su acceso a tus bienes está bloqueado. Su Nuevo Testamento es, en la práctica, inútil. ¿Qué podrían hacer ahora que no los hiciera parecer aún más desesperados y culpables?» Sus palabras eran tranquilizadoras, lógicas, y aún así, la inquietud persistía. Las había subestimado una vez, y casi me costó todo. No volvería a cometer ese error. Pero por ahora, el peso de la batalla parecía haberse disipado, reemplazado por una profunda sensación de reivindicación. Al salir del parque, el aire fresco del otoño me revitalizó. Hartford, mi hogar, ya no me parecía un lugar de traición y tristeza. Era testigo, observadora silenciosa de mi imposible regreso. La ciudad me había visto caer, y ahora me veía resurgir, más fuerte y decidida que nunca. La lucha no había terminado del todo, pero la primera y más crucial victoria era mía. Apenas comenzaba a descender el sol cuando un golpeteo frenético resonó en mi casa silenciosa. Supe quién era incluso antes de llegar a la puerta. Al asomarme por la mirilla, vi a Michael y Clara, sus siluetas recortadas contra el sol poniente. Atrás quedaron los trajes impecables y las fachadas serenas. Lucían desaliñados, demacrados, con rostros pálidos y marcados por el pánico. El cabello de Michael estaba revuelto y el maquillaje meticulosamente aplicado de Clara. Corrido. La indignación pública, amplificada por el artículo de Laura, sin duda les había pasado factura. Abrí la puerta, no lo suficiente para invitarlos a entrar, pero sí para que hablaran. Mi semblante era frío, firme, desprovisto de la ira que me había consumido hacía apenas unos días. Ahora, solo había un juicio silencioso y resuelto. «Padre, por favor», comenzó Michael con voz ronca y desesperada. «Necesitamos hablar. Necesitamos explicar». Me limité a mirarlo fijamente, con expresión impasible. Tras un instante, me hice a un lado, permitiéndoles entrar, pero sin invitarlos. Entraron arrastrando los pies, observando mi sala polvorienta y descuidada como si la vieran por primera vez. El silencio en la habitación era denso, cargado de acusaciones tácitas. «Lo sentimos mucho, padre», tartamudeó Michael, con una disculpa claramente ensayada y palabras vacías. «Las cosas
Se descontrolaron. Nunca quisimos que llegara tan lejos. Clara, intentando recuperar algo de su compostura habitual, dio un paso al frente con voz tensa. Richard, cariño, tienes que entenderlo. Solo intentábamos asegurar el futuro, el de todos nosotros. Tras el accidente, cuando estabas en coma, los médicos nos dieron un pronóstico muy sombrío. De verdad creíamos que era la única manera de proteger tu patrimonio, de honrar tu legado. Fue un error, una equivocación, pero nunca con mala intención. Sus ojos, aunque muy abiertos, brillaban con una mirada calculadora que ahora reconocía demasiado bien. Era una actuación, y una muy mala, además. Desmonté sus endebles excusas con voz baja y firme, cada palabra como un bisturí. ¿Un error? No, Clara. Lo que hiciste no fue un error. Fue una traición, un acto de codicia calculado y deliberado. No protegiste mi patrimonio. Intentaste robarlo. No honraste mi legado. Intentaste enterrarlo, conmigo incluido. Mi mirada se clavó en Michael, inquebrantable. Te lo di todo, Michael. Todas las oportunidades, todo el apoyo. Trabajé toda mi vida para construir Thompson Enterprises, con la esperanza de que algún día te ganaras el derecho a dirigirla, y elegiste intentar enterrar a tu propio padre por una herencia fácil. La compostura que Clara había construido con tanto esmero finalmente se resquebrajó. Su rostro se contrajo, y un destello de ira genuina reemplazó su fingido remordimiento. «Nos están humillando», siseó, alzando la voz. «Lo están destruyendo todo. Nuestros nombres, nuestra posición en esta comunidad. Todo está arruinado». La despedí con un gesto de la mano, mi voz aún baja, pero teñida de un gélido desprecio. «Os habéis humillado, Clara. Vuestros nombres, vuestra posición, vuestra reputación, las habéis desmantelado pieza a pieza, con cada mentira, con cada documento falsificado. Yo simplemente he sacado la verdad a la luz. Las consecuencias son vuestras propias culpas». Michael, con una expresión de absoluta derrota, se dejó caer en el borde de un sillón polvoriento, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista, con ojos suplicantes, y finalmente se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero somos familia, papá. ¿Acaso eso no significa nada? Mi respuesta fue silenciosa, pero cargaba con el peso de la fatalidad, de un abismo insalvable. La familia no se entierra entre sí, Michael. Ni por dinero, ni por poder. Hiciste tu elección cuando firmaste ese certificado de defunción. Elegiste la codicia en lugar del parentesco, el engaño en lugar de la lealtad. Acéptalo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, poniendo fin a cualquier esperanza de reconciliación. Clara, al ver la inutilidad de seguir discutiendo, levantó bruscamente a Michael. «Vamos», murmuró con voz derrotada, arrastrándolo hacia la puerta. Se marcharon tan rápido como habían llegado, con pasos pesados y los hombros caídos. Los vi irse y, despacio, cerré la puerta tras ellos con un golpe seco que resonó, anunciando la despedida definitiva de mi vida. Una profunda calma me invadió. La tormenta había pasado. El torbellino emocional de traición y rabia finalmente se había disipado, reemplazado por una silenciosa fortaleza. Mi casa aún mostraba las marcas del abandono, pero ya no se sentía embrujada. Se sentía como un hogar esperando ser recuperado. Más tarde esa semana, me encontré con Laura en el mismo parque. El aire era más fresco y los árboles perdían sus últimas hojas. El proceso legal, aunque seguía en curso, avanzaba rápidamente a mi favor. George había conseguido una orden judicial permanente que impedía la venta de la empresa, y el testamento fraudulento fue declarado nulo. «El centro comunitario está organizando una reunión el mes que viene», me informó Laura con una cálida sonrisa. «Quieren que hables. Dicen que es un símbolo de resiliencia». Asentí con la cabeza, ya pensando en nuevos proyectos para Thompson Enterprises, ideas que habían estado gestándose en mi mente durante mi larga recuperación. «Díganles que sería un honor». Nos dirigimos a la oficina de la empresa, un lugar que no había pisado en meses. Al entrar por la puerta principal, un silencio se apoderó del bullicioso espacio de trabajo. De repente, estalló un grito de júbilo, cada vez más fuerte. Los empleados, entre ellos David Chen, se pusieron de pie y aplaudieron, con rostros radiantes de sincera bienvenida y lealtad. Fue abrumador, una ola de apoyo que me inundó, confirmándome que mi lucha no había sido en vano. David,
con el rostro iluminado, me estrechó la mano con firmeza. «Bienvenido de nuevo, señor Thompson. Nos alegra mucho que esté aquí. La empresa no ha sido la misma sin usted. Su lealtad inquebrantable, el alivio compartido por mi regreso, era el verdadero tesoro, mucho más valioso que cualquier herencia». Estaba junto a la ventana de mi oficina, contemplando la ciudad de Hartford. Las calles de abajo, otrora escenario de mi supuesta muerte, ahora rebosaban de vida. Mi empresa, mi legado, mi vida, todo estaba siendo recuperado, no solo de las garras de la codicia, sino también de la sombra de la desesperación. No se trataba solo de restaurar lo perdido, se trataba de construir algo nuevo, algo más fuerte. Un nuevo capítulo, no solo para Thompson Enterprises, sino para Richard Thompson, un hombre que había enfrentado la muerte, la traición y la humillación, y que había emergido no solo con vida, sino de vuelta a casa.